Saludos profesora, espero se encuentre muy bien. Mi nombre es José Andrés Méndez y junto a mis compañeros vamos a realizar la ponencia acerca de las cuentas relacionadas a los egresos dentro de la clasificación presupuestaria. Pero primero es muy importante resaltar que esta clasificación son básicamente sistemas y categorías y subcategorías que básicamente se utilizan para organizar y presentar información presupuestaria, Esto va a permitir agrupar los ingresos y también los gastos públicos de acuerdo a ciertos criterios específicos, Y en este video nosotros vamos a explicar o haremos énfasis en las cuentas de egresos. Y es que estos egresos son las salidas de activos que realiza el Estado para el cumplimiento de sus funciones y por supuesto la presentación o prestación de servicios públicos, así como muchas actividades que vamos a ver a continuación. Es importante resaltar que en el caso de las cuentas de egresos, estas están identificadas con un código específico, el cual para nuestro caso, los egresos, empieza con un 4 seguido de 4 grupos de números pares que permitirán identificar los diferentes niveles en partidas genéricas, específicas y subespecíficas. Continuando con el tema, hablemos sobre la clasificación económica de las partidas presupuestarias para gasto o egreso. Y en ellas tenemos los gastos y aplicaciones sobre gastos corrientes y gastos de capital. En los gastos corrientes tenemos los gastos de operaciones, los gastos de consumo, renta de la propiedad, impuestos directos, transferencias corrientes. Y en los gastos de capital tenemos lo que es inversión directa y transferencia. Otro punto muy importante, tenemos las aplicaciones financieras. ¿Y qué son las aplicaciones financieras? Bueno, en las aplicaciones financieras tenemos lo que son las transferencias de activos financieros y las transferencias de pasivos financieros. Y otra muy importante, que es la disminución del patrimonio. Siguiendo acá con las diapositivas, tenemos que hablar sobre la diferencia entre gastos corrientes y gastos de capital. Y bueno, ¿qué son los gastos corrientes? Los gastos corrientes son todos los desembolsos que se realizan para gastos de funcionamiento, los cuales se registran en las partidas 402 y 403. En cambio, los gastos de capital son todas las erogaciones efectuadas para la adquisición de activos reales que se han registrado en las partidas 404. Un ejemplo de esto podría ser si la institución recibe recursos destinados para cubrir necesidades relacionadas con las partidas 402 y 403, es decir, gasto de funcionamiento. Estos recursos, dependiendo de la fuente, estos pueden ser estatales, municipales, de la República o exterior, se consideran transferencias corrientes. Un ejemplo de ellos son los gastos que pueden ser la adquisición de papelería, compra de medicamentos, pago de viáticos, vigilancia, etc. En cambio, en el caso de que los recursos se reciban, estos están destinados para la adquisición de un activo real, estos se deben registrar como una transferencia de capital. Un ejemplo de ello sería una transferencia recibida para algún ministerio o la asignación de recursos para la adquisición de un autobús, construcción de una edificación, compra de un equipo, etc. La primera partida que nos encontramos en las cuentas de egresos es la 401-000000, que hace referencia a la partida general de gastos de personal, en donde se incluyen remuneraciones por sueldos, salarios, retribuciones, compensaciones, primas, complementos de aguinaldos, utilidades, bonos vacacionales también. También se pueden encontrar aportes patronales, cualquier tipo de prestación social. Y también indemnizaciones y cualquier tipo de remuneración o beneficio que siempre va a corresponder a los trabajadores del sector público. Dentro de esta partida general encontramos partidas genéricas como la 40101-0000, que hace referencia a sueldos, salarios, y dentro de esta genérica nos encontramos partidas más específicas como la 4010103, que va a hacer más referencia, por ejemplo, a pagos de suplencia al personal empleado, Entonces, más adelante podemos tener también la partida 402-000000, que es una partida general que hace referencia a materiales, suministros y mercancías. Entonces, por ejemplo, dentro de esta partida encontramos partidas genéricas como la 40203, que siempre va a incluir lo referente a textiles. Y dentro de esta genérica, entonces, también podemos encontrar específicas como la 4020303, que va a hacer alusión exclusivamente al calzado. Tenemos también la partida 403, seguida de todos los ceros, que engloba los servicios no personales. Acá nos encontramos con partidas genéricas como la 40301, que incluye todo lo relacionado con alquileres de inmuebles. Y por ejemplo, dentro de esta cuenta encontramos específicas como la 4030101, que hace referencia específicamente a alquileres de edificios y locales pertenecientes al Estado. También más adelante tenemos la partida 404, seguida de todos los ceros, que siempre va a reunir todo lo relacionado a activos reales,
Aquí encontramos partidas genéricas como la 40404, que hace referencia a equipos de transporte y tracción. Y si nos vamos hacia las cuentas específicas dentro de esta, encontramos la 4040401, que siempre va a hacer alusión a vehículos automotores terrestres. Y más adelante también podemos encontrarnos la partida 40500, que hace referencia a activos financieros, ¿no? Donde encontramos partidas genéricas como la 405010000, que va a englobar todo lo relacionado a aportes en acciones y participaciones de capital. Pero acá adentro encontramos partidas específicas como la 4050101, que va dirigida más hacia el sector privado. E incluso existen partidas subespecíficas que harían referencia a entes descentralizados sin fines empresariales. Vemos cómo está constituida todas estas cuentas de egresos con partidas genéricas, específicas y subespecíficas. Acá esto tiene una gran importancia porque el Estado puede tener muy bien clasificado todos los egresos que se realizan y por supuesto tiene como que partidas generales donde dentro de ellas se desglosan absolutamente todo lo relacionado a los egresos correspondiente a cualquier tema, como vimos. Puede hacer referencia a pago de inmuebles, puede hacer referencia a textiles y dentro de estos textiles vemos cómo se incluyen partidas más específicas como calzado. Continuando con las partidas, hablemos sobre la partida 406, y esta nos habla de los gastos de defensa y seguridad del Estado. ¿Qué se incluye en esta partida? Se incluyen en esta partida los gastos tipificados en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Financiero de Control Fiscal como defensa de seguridad del Estado. Estos gastos están limitados a las erogaciones para la realización de operaciones de inteligencia a cargo de los organismos de seguridad del Estado y para efectuar actividades de protección fronterizas y movimientos de unidades militares cuando la situación la amerite. En ella también tenemos las subpartidas que son las 40601 y 4060101. Esta nos habla del gasto de defensa y seguridad del Estado y en ella se incluye de forma genérica y específica los gastos tipificados en esta ley. También tenemos la partida 407. ¿Y qué nos habla ella? En la partida 407 hablamos de transferencias y donaciones. ¿Y qué son estos? Son aportaciones que realizan los organismos del sector público a otros organismos del mismo sector, al sector privado o al sector externo, que no suponen contraprestación de bienes o servicios y cuyos importes no serán reintegrados por los beneficiarios. Esto incluye las transferencias al exterior para los organismos públicos o privados que por acuerdo genera una contraprestación. Y también tenemos la subpartida, que es la 40701, y esta nos dice o menciona sobre pensiones del personal empleado, obrero y militar. Y bueno, esta partida constituye las aportaciones que otorgan los organismos del sector público a sus ex trabajadores por concepto de pensiones por vejez, sobrevivencia o discapacidad. Entre las subpartidas más importantes tenemos las jubilaciones del personal empleado, obrero y militar, lo cual constituyen las aportaciones que otorgan los organismos del sector público a sus trabajadores por concepto de jubilaciones en virtud de haber cumplido con el tiempo reglamentario para tal fin. Otra de las subpartidas importantes que nos dice o nos habla acá es sobre las becas escolares, becas universitarias en el país, becas para estudios en el extranjero, previsión por accidente de trabajo, aguinaldo personal pensionado, aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios al personal pensionado, aguinaldos al personal jubilado, también los aportes a incapacidad temporal con o sin hospitalización, incapacidad parcial por accidente, entre otros. Estas son las más importantes que se nombran en esta partida. Continuamos con la partida 408. En esta partida 408 nos habla sobre otros gastos. Y esto corresponde a los gastos corrientes que incurren los organismos del sector público no contemplados en las partidas anteriores. Los conceptos que se incluyen no necesariamente originan egresos financieros, pero en todos los casos representan gastos o costos del organismo. En esta subpartida, las subpartidas más importantes en la sección 408 podemos hablar sobre la depreciación de edificios e instalaciones, depreciación de maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller, depreciación de equipos científicos, religiosos o de enseñanza y recreación. También tenemos las subpartidas sobre depreciación de equipos para la seguridad pública y una de las más importantes también tenemos la amortización, la cual comprende el monto por concepto de amortización, los activos intangibles, propiedad de la institución. Otras subpartidas importantes que tenemos acá es la amortización de estudios y proyectos, gastos de operaciones y seguro, gastos de siniestros, pérdidas de inventario, pérdidas en operaciones cambiarias,
Estas son las más importantes. Continuamos con la partida 409. En esta partida 409 tenemos las asignaciones no distribuidas. Se imputan por esta partida los créditos presupuestarios asignados a la Asamblea Nacional y a otros organismos con autonomía funcional, asimismo los centralizados en el Ministerio competente en materia de finanzas, para estos ser distribuidos entre los organismos y unidades ejecutoras de la Administración Pública. Entre estas subpartidas tenemos las más importantes son las asignaciones no distribuidas a la Asamblea Nacional, a la Contraloría General de la República, al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Supremo de Justicia, al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo. También tenemos la reforma de seguridad social, emergencias en el territorio nacional y otros proyectos especiales de inversión. Esto es todo. Mi nombre es Carlos Mora. Las dejo con mi compañera. La partida del servicio de la deuda pública abarca todos los desembolsos relacionados con la amortización, intereses y demás gastos financieros derivados de operaciones que están sujetas a las regulaciones establecidas por el decreto con rango, valor y fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, los cuales se encuentran detallados en el título tercero del Sistema de Crédito Público. Este engloba tanto las obligaciones de corto como de largo plazo. Adicionalmente, este apartado incluye los pagos correspondientes a otras responsabilidades financieras que no constituyen la deuda pública en sí misma, así como la reducción de otros compromisos financieros asumidos por el sector público. Sus subpartidas principales son el servicio de la deuda pública interna a corto y largo plazo, el servicio de la deuda pública externa a corto y largo plazo, la reestructuración y o refinanciamiento de la deuda pública y el servicio de la deuda pública por obligaciones de ejercicios económicos financieros anteriores. La partida de la disminución de los pasivos comprende los movimientos financieros que surgen debido a las diferencias entre el saldo inicial y el saldo final de las cuentas que reflejan las deudas o compromisos del organismo con terceros, específicamente cuando el saldo final es menor que el saldo inicial durante el periodo correspondiente. Sus subpartidas principales son la disminución de gastos del personal por pagar, la disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar, la disminución de cuentas y efectos por pagar a proveedores, la disminución de cuentas y efectos por pagar a contratistas, la disminución de intereses por pagar, la disminución de otras cuentas y efectos por pagar a corto plazo, la disminución de los pasivos diferidos, la disminución de las provisiones y reservas técnicas, la disminución de los fondos de terceros, la disminución de los depósitos de instituciones financieras, las obligaciones de ejercicios económicos financieros anteriores, la disminución de otros pasivos a corto plazo y la disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo. En cuanto a la partida de la disminución del patrimonio, se trata de una acción financiera que se origina debido a la diferencia entre el saldo inicial y el saldo final en la cuenta de patrimonio durante el ejercicio económico financiero correspondiente. Particularmente cuando el saldo final es menor que el saldo inicial, la cuenta de patrimonio refleja el valor neto que pertenece al propietario de la institución en función de su inversión en capital social, reservas y ganancias acumuladas. Sus subpartidas principales son la disminución del capital, la disminución de las reservas, el ajuste por inflación y la disminución de los resultados. Finalmente, la partida de las rectificaciones del presupuesto engloban todos los recursos presupuestarios destinados a cubrir los gastos inesperados que puedan surgir durante el periodo financiero para la República, los estados y los municipios, de acuerdo con las leyes y las regulaciones vigentes. Gracias. Por otra parte, los momentos presupuestarios del egreso en Venezuela son las etapas que atraviesa el gasto público desde su aprobación en el presupuesto de egresos hasta su pago. Estos momentos son el aprobado, el modificado, el comprometido, el devengado, el ejercido y el pagado. Los momentos presupuestarios del egreso se pueden clasificar a su vez en dos grupos: los momentos de autorización, que serían el aprobado y el modificado, y los momentos de ejecución, que serían el comprometido, el devengado, el ejercido y el pagado. Los momentos de autorización son aquellos en los que se aprueba el gasto público, ya sea en el presupuesto de egresos o a través de modificaciones. Y los momentos de ejecución son aquellos en los que se lleva a cabo el gasto público, desde la celebración de un contrato hasta el pago al proveedor o prestador de un servicio.
El gobierno venezolano implementa un sistema de control presupuestario y financiero que se fundamenta en el monitoreo de los momentos presupuestarios del egreso. Este enfoque de seguimiento va a posibilitar a las autoridades adquirir un entendimiento del estado del gasto público y, en consecuencia, adoptar medidas destinadas a asegurar su ejecución. En Venezuela existe una disposición por decreto que requiere que los organismos gubernamentales registren en sus cuentas contables el progreso del gasto público en cada una de estas fases. Es importante destacar que el presupuesto de egresos es aprobado por la Asamblea Nacional y es modificado por esta misma o por el Ejecutivo Nacional, ya sea a través de decretos o de actos administrativos.